Hola a todos. Hola a todos. A ver, hoy el título deja todavía más claro, si cabe, de lo que voy a hablar, ¿no? Así que realmente está gracioso porque realmente es una cosa que hace tiempo que quería hablar sobre esta pareja y se me ocurrió compararlo con los Ceausescu. Los famosos Ceausescu, no sé si los más jóvenes del lugar igual no sabéis quiénes son. Era una pareja de dictadores rumanos, Nicolae Ceausescu me parece que se llamaba él, y ella, no recuerdo bien su nombre, pero es igual. El caso es que como la mayor parte de los países, menos aquí en España, que está bien, no lo veo mal lo que ocurre aquí en España, pero en la mayor parte de los países normalmente la mujer coge el apellido del hombre con quien se casa, ¿no? Y el apellido de soltera pues queda solapado. Cogen el apellido de su marido, ¿vale? Entonces, por eso se dice los Ceausescu. Ella no era Ceausescu, era él el Ceausescu, pero bueno, es la pronunciación rumana, Ceausescu. En realidad se escribe como lo veis en el título, en castellano, digamos, castellanizado. En rumano se pronuncia como lo estoy pronunciando yo y más o menos, pues imagino que no lo pronuncio exactamente como un nativo. Y se escribe de otra manera un poquito distinta. Me parece que utilizan como la C esta con una colita. Y alguna peculiaridad más del idioma rumano, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, la pareja de esta Ceausescu era una pareja que subió al poder como de buen rollito, ¿vale? En Rumanía, para, digamos, establecer ahí algo que parecía que incluso al principio quería romper un poco con la URSS y todo, porque estamos hablando de la época comunista, estamos hablando de la época, digamos, post Segunda Guerra Mundial, para que nos entendamos, cuando el bloque soviético, como así se llamaba, es decir, era simplemente Rusia, que había cogido, pues, como vencedora de la Segunda Guerra Mundial y como aliada contra el nazismo alemán, contra Alemania en definitiva, al ser vencedora, se repartieron el mundo, como aquel que dice, en dos partes, y Europa, más particularmente, es donde se vio la división, porque realmente se marcó mucho la división. Los americanos se quedaron, digamos, Francia, Italia, Portugal, España, Grecia, Alemania, una parte de Alemania, la mitad, Inglaterra, Irlanda, evidentemente, que ya son Islandia, Suecia, Finlandia, medias, y Noruega, y Dinamarca, evidentemente. Y el bloque soviético se quedó a Polonia, Checoslovaquia, que en aquel entonces estaban unidos, Rumanía, Yugoslavia, que son todos los estados estos pequeñitos bálticos, que después de digamos separarse de la Unión Soviética, pues se dividieron en 1000 trozos, pero en aquella época se llamaba Yugoslavia, para los más jóvenes del lugar. Se quedaron Bulgaria y se quedaron Moldavia y algún que otro país actual que se me pueda escapar. Hungría, claro, evidentemente. Austria no, Austria cayó en el campo americano. Y entonces Polonia, creo que ya le he dicho, ¿no? Polonia, sí, es una de las primeras que habré dicho. Y Finlandia, pues tenía un régimen así a medias, ¿no? Y Rumanía, pues era uno de los países estos, ¿no? Y los Ceausescu subieron al poder después de la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo qué año exactamente, pero como digamos, el Nicolae subió como de buen rollito, ¿no? Como un antifascista, porque Rumanía en buena parte fue fascista, fue pro-alemana, buena parte de ella. Y ellos subieron como para limpiar el fascismo de Rumanía, etcétera, y eran como los buenos comunistas, salieron con la URSS por obligación. Y total, daba muy buen rollito porque era un tío joven en aquella época, y su mujer también, y parecía como que era una pareja que venía a salvar Rumanía, a regenerarla, a modernizarla, etcétera, etcétera. Cosas que os sonarán, ¿no? Con Pablo Iglesias y Irene Montero. Y al final se quedaron en el poder, se eternizaron en él y se quedaron como dictadores. En 1989, Rumanía ya libre de la URSS,
hubo una pequeña revolución interna, militar y civil, y decidieron que los Ceausescu, pues, que eran unos sárpatas, o sea, que se habían convertido en una especie de príncipes, reyes de Rumanía, unos gobernadores absolutos, unos tiranos, y el pueblo, pues, a la que pudo, pues, se vengó de ellos y los fusiló en 1989 en el patio del palacio de donde gobernaban, digamos, ¿no? Una pequeña tropa del ejército de tierra rumano, pues escogieron a un pelotón de fusilamiento y los fusilaron a los dos a la vez. Hay imágenes en internet, si buscáis, incluso del juicio sumarísimo que le hicieron, juicio militar, y donde se les ve gritando y suplicando por sus vidas de forma patética antes de ser fusilados. Es una escena que es a la par de conmovedora por la parte humana, pero realmente bastante patética por la parte, digamos, de que eran unos dictadores que ellos habían mandado a fusilar y habían mandado probablemente a la cárcel a miles y miles de personas sin pestañear, y cuando les tocó a ellos, pues bueno, no supieron ni siquiera tener la dignidad de morir de forma digna, ¿no? Estuvieron ahí, sobre todo la mujer, más que el hombre, suplicando y arrastrándose por su vida y tal. Y ella tenía fama de ser más dura que él, si cabe. Y bueno, y siempre me ha hecho gracia la pareja Pablo Montero, Irene, o sea, Pablo Iglesias, Irene Montero, porque realmente los he comparado siempre con su afán de poder y esa unión que tienen, digamos, férrea entre ellos dos, y todo con un solo objetivo, que es el poder. No sé si a nivel sentimental, me imagino que se habrán amado de forma auténtica alguna vez, pero lo que les une por encima de todo es la ambición que tienen del poder, ambos. Y no me cabe la menor duda que les hubiera encantado llegar a la presidencia y perpetuarse en el poder como hicieron los Ceausescu, porque tienen el típico perfil que se les nota que son gente que realmente viven por y para el poder, ¿no? O sea, les encanta el poder, les encanta imponer su pensamiento que ellos creen que es el mejor, imponer sus credos, imponer su digamos, su forma de pensar, etcétera, y son gente que se les ve que sobre todo a ella, a Irene, que se les ve que son gente que no acepta baja aceptación al fracaso, baja aceptación digamos, a perder y a la derrota, y son gente que no acepta, digamos, no aceptan, digamos, la voluntad del pueblo, ¿no? O sea, que está clarísimo que, bueno, lo manifiestan constantemente, ¿no? Tú escuchas a Irene Montero y parece que los españoles, pues, no seamos tontos y no sepamos votar, ¿no? Y hace mucha gracia cuando critica, por ejemplo, que PP va a gobernar con Vox como si fuera un gran crimen, cuando ellos han gobernado, pues, con la ETA, ¿no? Ni más ni menos, con Bildu, ¿no? Y parece que en ese país la gente se ha olvidado lo que es Bildu, lo que ha representado Bildu, lo que ha representado ETA, que eran gente que mataban con un tiro en la nuca o un tiro a bocajarro a gente simplemente por pensar diferente. Es decir, la ETA mataba a periodistas vascos y a gente vasca que pensaba diferente, simplemente por pertenecer al PP. Yo, los más jóvenes del lugar, os invito a que veáis por qué asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Era simplemente una persona que había sido votado en su pueblo y que tenía un pequeño escaño en el ayuntamiento de su pueblo. O sea, imagínate. Y solamente porque era del PP, los misma gente de su pueblo, de los etarras, la gente que era pro-etarra, que eran muchos, en cada pueblo había gente pro-etarra del País Vasco, había una parte del pueblo que era pro-etarra y otros que consentían más o menos, porque se supone que ETA iba con la vitola de antifranquista cuando Franco hacía, no sé, 30 años que había muerto, y realmente ETA lo que se había convertido es una especie de grupo mafioso, chantajista, que chantajeaba a todo el mundo que no era de su cuerda, simplemente, y que mataban a los que pensaban diferente, a los que no estaban a favor de la independencia del País Vasco, simplemente. Simplemente por estar a desfavor, pues si eras del PSOE o del PP, pues podías morir en cualquier momento, y si eras periodista y no escribías lo que a ellos les gustaba leer, o eras locutor de radio,
como le pasaba a Luis del Olmo, que fueron a por él en Barcelona. Lo que pasa es que, bueno, tuvieron la mala suerte que se les averió el coche en plena diagonal y no pudieron alcanzar la radio de donde él trabajaba y no pudieron, por lo tanto, matarle. Mirar también quién era Luis del Olmo. Y simplemente porque era un hombre que muy valientemente cogía la radio, cogía el micrófono cada mañana y se cagaba en la ETA. Y se cagaba en el tema de Bildu, etcétera, etcétera, ¿no? Que en aquella época se llamaban Herri Batasuna. Y entonces esta gente se han aliado con esta gentuza sin ningún tipo de problema porque son los mismos. Lo ha demostrado que llevaban a 40 personas que tenían delito de sangre. Luego ya para maquillar un poco el tema los echaron o echaron a los que más delito tenían y se quedaron con 12 o con que parecía que como que habían cumplido condena y no tenían delito, no tenían las manos manchadas de sangre. O sea, con eso demuestra que la moral de esta gente es realmente paupérrima, ¿no? O sea, son capaces de criticar a los que salían con Vox, que de momento, que yo sepa, no tienen ningún delito de sangre, ni siquiera... Es decir, Vox, como no ha tomado nunca el mando realmente en ningún sitio, y donde la han tomado a medias con el PP, vamos, no ha pasado nada grave, y sin embargo se les critica impresionante. Yo no digo que sea de Vox, ni muchísimo menos, pero es que es para que veamos la diferencia moral que hay y las pocas vueltas que le da a la gente a las cosas, ¿no? Es decir, Vox te lo pintan como algo horrible cuando todavía no han hecho nada malo. Bildu, que es algo horrible de verdad, algo que ha sostenido a gente horrible, que han hecho cosas increíblemente malas, pues no pasa nada. Porque como se supone que ya no están armados, ETA ya no existe, pues ya está, ya están blanqueados. Pero Vox, que todavía no ha hecho nada malo, ni en el pasado, ni en el presente, y de momento no se sabe si en el futuro, pues ellos ya hay que hacerles un cordón sanitario solamente por su manera de pensar. Y eso la gente lo ve normal. Ahora, gente que ya ha demostrado que con su pensamiento y con sus actos ya son gente horrible, pues estos no pasa nada. Estos pueden entrar en las cortes, pueden entrar en todas partes porque han dejado de matar. Nos han hecho el favor de dejarnos de matar. Entonces, como nos han hecho el gran favor de dejar las armas y dejarnos de matar, pues nos tenemos que postrar ante ellos de rodillas y gracias, gracias. Pero sin embargo, Vox, que todavía no ha hecho nada malo, pues no, es el gran monstruo, ¿no? Porque se supone que representa a unas ideas muy malas. En fin, esa es la historia que tenemos aquí en España de momento. En fin, pues eso, ahí me ha hecho mucha gracia comparar a Irene Montero y Pablo Iglesias con los Ceausescu, y de momento parece ser que gracias a que la gente tampoco es tan tonta y saben votar, más de lo que se piensan esta gentecilla, pues parece que no vamos a tener otro caso Ceausescu en España como si hubo en Rumanía. Venga, un saludo a todos, cuidados mucho, como digo siempre, hasta el próximo podcast. Chao, chao.